no me hago lío, tengo que pasar notas, entonces bajo nomás. Punto. Creo que si lo subimos a YouTube, Gemini mismo puede hacer que... Ujú. Por eso me interesa que sea o Loom, y pueden ser varios videos de Loom, o YouTube también, que sé que saca buen transcript, pero el Teams sé que no saca tan buen transcript. Entonces, pero pueden grabar en Teams y de ahí subir a YouTube, sí, sí, sí es válido. Ya, por tal de que pueda tener un buen transcript, ya. Vamos ahí. Ya, ya está grabando. Perfecto. Entonces, empecemos por, cuéntenme háganme un recorderis, de qué se trata su core, en qué plataforma está hecho, y veámosle funcionando, que esté deployado, en qué está deployado, y veámosle funcionando. Muy bien. No, yo para explicar también lo de Deeper. Eh, a ver, nuestro proyecto, la tecnología que usamos es React para el frontend y Python con FastAPI para el backend. Nuestro core es, bueno, nuestro aplicativo en general es un sistema para el manejo de empleados de un parque de atracciones. Todo el tema de pagos, todo registros de horarios, asistencias y el core es generar reportes de desempeño estadísticos y realizar también comparaciones con desempeños previos. Entonces genera un reporte que compara también con los reportes anteriores para dar el desempeño del empleado. Está deployado, lo tienes por aquí. Sí, 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 sí. Está aquí. Está deployado, el frontend está levantado en la nube Rende. en render y el backend está en un servidor local nuestro. Tenemos un tunnel con Cloudflare para poder consumirlo y está ahí levantado en un servidor local con la base de datos en el mismo servidor. La base de datos está hecha en SQL. Eso será un Anchor para la parte de los datos. Vale. No, está literal, el backend, como está en el mismo servidor, le consume de forma local. Ya. Sí. Ahí está. Está funcionando. Sí, o sea, básicamente es todo lo que nosotros, este es el API que consumimos Este porque, es el nuevo API. ajá, lo que teníamos como core, como lo que nos calificó es que nosotros teníamos claro nuestra lista de empleados y lo que nosotros podíamos hacer era generar los reportes. Por ejemplo, este debería funcionar. Entonces, esto era básicamente lo que genera el reporte y le compara con el mes anterior. Y los reportes son mensuales, o sea, para generar un reporte necesita tener las 4 semanas con horas y con datos para poder generar. Si no, no se genera ningún reporte. Perfecto. Ya. ¿Tenemos gráficos en Socorro o no? No había gráficos. Eh, no, mucho más que esto, no, simplemente esto es obviamente interactivo. Y si es que nosotros seleccionamos o sea, un reporte de un mes que sea el primer mes del que se generó el reporte para el empleado, va a generar el reporte simplemente Sin sin la hacer la comparación. comparación, porque no tiene un mes previo con el que comparar. Claro, perfecto. Listo. Pam. Entonces, a nivel de core, ya lo estoy viendo deployado, check. Había la parte de implementación de dos principios sólidos, o sea, al menos dos principios sólidos y patrones de diseño. Cuéntenme dónde implementaron eso. Sí, sí, aquí gana. Sí, Va. Entonces, bueno, por mi parte, el principio Solid el primero que implementamos fue el principio de inmersión de dependencias, que esto creo que hubiera sido mucho más práctico revisarlo en GitHub, porque en GitHub tenemos los commits que hicimos. El problema es que en uno de nuestros controladores nosotros teníamos todo lo que era, por ejemplo, la lógica del negocio dentro del controlador. Entonces, por ejemplo, ahí estaba que si fallaba, inclusive teníamos la conexión a la base de datos dentro del controlador. Si eso fallaba, nos podía dar el error de todo el controlador. Entonces, ¿cómo le resolvimos primero? Primero por la inversión de dependencias, lo que empezamos declarando fueron las interfaces dentro de, esto es lo que le podemos ver, este es nuestro controlador y toda la lógica del negocio teníamos dentro del controlador. Entonces lo que hicimos fue primero declarar nuestra interfase, en este caso sería lo que es el report, utilizando este abstract method. Esto también nos servía, por ejemplo, por si queríamos utilizar mocks para las pruebas unitarias, para saber a dónde tenía que apuntar y a dónde no. Entonces, eso también nos venía siendo bastante útil para lo que son las pruebas. Entonces, empezamos con nuestra interfaz
y luego definimos nuestro servicio, que aquí sí vendría siendo todo lo que es la lógica de negocio de lo que viene siendo para generación del reporte. Y finalmente, lo único que utilizamos aquí fue dentro del controlador llamando. Necesitamos el body, que es el employee request, que es lo que nosotros mandamos para generar el reporte, y finalmente el servicio. Y aquí es donde nosotros te declaramos el constructor del servicio para poder Ya. crearlo aquí. Entonces tenemos inversión de dependencias. ¿Qué otros principios sólidos? El último principio que implementamos es el principio de responsabilidad única. ¿Qué es lo que Sí, sí, lo puedes ver al Data Manager. Es justo. Sí, aquí está. Teníamos esta clase de DB Manager que era la que tenía toda la lógica que tenga que ver con la base de datos. El tema es que eso incluía cosas generales que necesita todo el programa, que es lo que debería ir en el manager, como es generar la conexión a la base de datos o al connection pool. Y luego también incluía cosas como realizar un login o todo lo que necesitaba hacer consultas. Entonces lo que hicimos fue separarle en clases distintas que tengan una responsabilidad única por el tema de escalabilidad, organización de código y sobre todo eficiencia, también importar esto a otras clases, un montón de código que no se necesita en todo el programa. Perfecto. ¿Y patrones? Aquí mismo tú declaraste el patrón builder, ¿no? Así explico cómo es. El patrón builder, no está aquí, está aquí. A ver, nosotros tenemos este modelo que es básico, es un objeto. ¿Dónde está? Ah, pero es que no se ve aquí porque no se le dice. Pero bueno, tenemos aquí. Tenemos este modelo que es la clase de horario. Este modelo lo usamos para registrar tanto el horario como la asistencia. ¿Qué pasa? Que como para cada registro es súper personalizable a detalle, se cambian las horas de cada día. Hacerlo con un solo constructor era un montón de código, era súper ineficiente. A veces no se necesitaba realmente cambiar más que las horas de un día. Ujú. Y teníamos que igual crear un objeto entero, ¿no? Entonces lo que hicimos fue aplicar el patrón builder que nos permite crear un objeto genérico con todo vacío e ir asignando, dependiendo de lo que necesitamos, las horas, la fecha de inicio del horario, la fecha de final del horario, las horas de cada día, con sus propios métodos de set. Ya, check. Siguiente patrón. Ya, el otro que utilizamos fue el Strategy Factory. Ujú. ¿Cómo le hicimos esto? No sé si recuerde, bueno, nosotros dentro de lo que nosotros definíamos para calcular lo que eran los reportes, nosotros también teníamos como una modificación que dependía de temporada y también dependía del manager. Entonces, ¿cuál era el problema que nosotros teníamos? Es que nosotros teníamos definido todo eso y dentro de la lógica de negocio teníamos muchos if. Si era tal cosa, tenía que hacer tanto porcentaje de bonificación. Si era manager, tenía tanto porcentaje de bonificación. Entonces, para resolver eso, lo que utilizamos fue esto, lo que es el Strategy Factory, que lo que definimos aquí son las estrategias. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es el estándar y tenemos lo que es el manager. Esto simplemente para casos, para casos. Entonces, nosotros definimos qué quiere que haga dependiendo de qué estrategia nosotros estemos mandando. Entonces, esta viene siendo nuestra estrategia y esto se viene a consumir en lo que es en el factory en donde nosotros, dependiendo del cargo que nosotros estamos mandando, como podemos ver aquí, estamos comparando el cargo, si es por ejemplo manager, mandamos ejecutar la estrategia de manager salary y si es en ese caso, mandamos ejecutar el normal. Cuénteme el API, ¿qué es lo que hicieron de funcionar de API? Y quiero verle funcionando. Ah, El último que el mandó. API que, no, Ajá, ya. ¿por qué Una dos? funcionalidad, ajá. Sí, a ver, justo igual utilizamos el tema de las interfaces para esto. Tenemos en nuestro servicio de reportes una nueva funcionalidad que es el API que se consume, que es el de obtener sobresalientes. Lo que hace es generar, en base a los reportes y a una comparación de desempeño que ahorita le muestro cómo funciona, un podio de los 5 mejores empleados para que los administradores del parque puedan asignar bonificaciones. Es un tipo de incentivo para los empleados. Entonces, se hace la comparación en base a las métricas del reporte. Está aquí. Se genera el reporte completo y luego se hace un cálculo para calcular una... Primero, a ver, primero se obtiene todos los reportes de la base de datos de ese mes, se hace un cálculo con los datos
los datos del reporte y se va haciendo una comparación entre todos. Si es que se consigue un nuevo score mayor a uno de los top 5 actuales, se reemplaza. Y luego ya en nuestra aplicación, cuando se selecciona para, en este caso se muestran los de este mes, en el phone, se muestra aquí el podio, la cantidad de horas trabajadas, este es el primer empleado del mes, luego está el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, este sería el API, ¿no? Este es el API, sí. Perfecto. Sí, y aquí es donde nosotros estamos Aquí se manejando lo que es selecciona. el body que necesitamos para poder. Esto lo hicimos quemando una lista. Como estamos mandando solo los números, pues le pusimos una lista dentro del React. Aquí es donde nosotros le podemos ver. Eh, Así, vamos a la última parte, con el tiempo, disculpen. sí, Vamos al documento, solo para, si quieres ir rapidísimo, de pasada, ver la parte entre alcance y limitaciones, la mejor opción, luego, y pruebas. Los alcance y limitaciones. Perfecto. Cuéntenme, capaz rápido, alguna limitación que vean que tienen. Sí, primero, el sistema actualmente como está desarrollado depende de un ingreso manual del tema de la asistencia y de un ingreso manual de los horarios. El tema de los horarios se podría automatizar con un futuro módulo y lo ideal sería que el registro de la asistencia se ingresara automáticamente con un sistema biométrico, por ejemplo, con el trabajo. Por cuestiones de solo presentar el core, lo ingresamos manualmente ahorita. Ya. Un documento que más, la parte de la mejor opción que escogieron, si tienen su parte para presentación, Sí. Ya, Ya que está la propuesta seleccionada. y saltemos a las pruebas. Disculpen que No se preocupe. Las pruebas están al final. hicieron una prueba unitaria. Sí, una prueba unitaria y una prueba funcional. La prueba unitaria que hicimos fue verificar el cálculo automático del sueldo con horas extra y con el multiplicador por la temporada especial y el cargo. Y lo que se hizo fue registrar en el sistema de asistencia de un empleado durante un periodo mensual, incluyendo, o sea, se registra simplemente la cantidad de horas y el sistema debería calcular si es que son extras, si es que faltan horas, y luego también se genera el reporte mental de desempeño y se verificó que el cálculo refleje correctamente las reglas. Esto, como es una prueba unitaria, lo realizamos con un cliente HTTP usando, en este caso, Swagger. Chévere. ¿Me puedes dar un resumen rápido? La pregunta es prueba unitaria de cálculo. Sí, es una verificación del cálculo automático del sueldo. Sueldo. Y la prueba funcional de qué requisito. Fue justo hice una validación del método de cálculo de sueldo en el backend. Esto ya con el reporte completo, los datos ya completos. Acá, capaz de esto es como que si es, o sea, la funcional hace la misma que la prueba unitaria, como que realmente valía la pena ser de la misma capaz. Como solo pedía al menos dos, ya hubiera sido bueno haberle hecho de otra cosa, pero bueno, única observación. Sí. Pero súper bien, chicos, está más bien súper bien. Buen trabajo. No, Gracias, profe. listo. Vamos con el siguiente grupo. Mateo Puga, y de que se va preparando el Enzo.